Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos nuevamente hoy a una clase más del curso de lenguaje. Vamos a dar un repaso hasta lo que hemos visto hasta el día de hoy. Como recordarán, en la última clase hemos entrado al campo de la semántica. Sin embargo, vamos a hacer un repaso por las anteriores clases, dado que además tenemos a compañero Luis Alfredo. Cualquier problema con el audio o el video, por favor, me lo hacen saber. Bien, hemos visto las funciones del lenguaje. Como recordarán, son 6: la representativa, la expresiva, la apelativa, la fática, la poética y la metalingüística. Estas funciones nos permiten comunicarnos y expresar nuestras ideas, ¿no? Y está basada pues en el sistema digamos, en el esquema tradicional de la comunicación, ¿no? Emisor, receptor, canal, mensaje y código. Bien. Luego introdujimos a los planos del lenguaje. En los planos del lenguaje tenemos la lengua y el habla, ¿no? Eran planos interdependientes que conformaban una de las características del lenguaje. Mientras que la lengua era la parte teórica, el sistema de signos verbales que una comunidad adoptaba a través de la convención. El habla era pues la materialización de esta lengua, ¿no? De estos signos verbales, en la que pues todos los individuos hacían uso, empleaban este sistema de manera individual. Hemos visto también muchas de las características. Luego hemos tocado también el tema del signo lingüístico y la semántica. Bien. Como recordarán en la última clase, hemos hablado que el signo lingüístico está conformado por dos componentes, también interdependientes entre sí, que vienen a ser el significado y el significante. Tenemos que el significado es, digamos, es la imagen mental que tenemos del significante, que viene a ser la denominación, es decir, el nombre que le hemos designado a un significado. Bien. También el significado viene a ser las ideas, los rasgos y las características de la realidad que nosotros observamos. Y la denominación para esa realidad, para ese concepto, ese significado, es el significante. No confundir signo lingüístico con significado ni significante. El signo lingüístico está conformado por el significante y el significado. ¿Estamos claros? El significado está conformado por las unidades mínimas. El significado está conformado por las unidades mínimas que se conocen como semas, mientras que el significante es, bueno, al ser una representación meramente mental, está constituido por los fonemas, ¿no? Es decir, y que luego se expresan en las letras, en las grafías que nosotros conocemos. Bien, como ejemplo, nuevamente mencionar que teníamos, por ejemplo, la palabra perro. La palabra perro vendría a ser un significante a lo que nosotros hemos denominado a un concepto y a varios conceptos y significados, como podrían ser animal, cuadrúpedo, mamífero y que ladra, por ejemplo. Estas características, estos semas, vienen a conformar el significado. Bien. Significante. Es precisamente que si nosotros vemos en la realidad o nos remitimos a través de otros representantes, como puede ser al imaginarnos digamos, un animal que ladra, cuadrúpedo, o al ver una imagen de un animal cuadrúpedo que ladra, ¿no? Que sabemos que ladra. Entonces, le tenemos que designar un nombre, ¿no? Este nombre se designa mentalmente y efectivamente es perro. Entonces, este viene a ser el significante. ¿Hasta ahí estamos claros? Thais, Luis, pueden escribir si desean también. Bien, como luego consiguiente a ese paso vimos los principios del signo lingüístico también. Hemos hablado que el signo lingüístico está conformado por significante y significado, y el signo lingüístico tiene características propias como la arbitrariedad, la linealidad, la inmutabilidad y la mutabilidad. Bien.
Eh, Thais, ¿me podrías decir en qué consiste, por ejemplo, la arbitrariedad? ¿Tienes alguna noción? Me van a disculpar un segundo, por favor. Mientras vas pensando, necesito reducir el ruido. Un segundo. Bien. Thais, ¿recuerdas qué era la arbitrariedad? Bien, te ayudo. La arbitrariedad era la característica del signo lingüístico que consistía en que una comunidad podría asignar por convención um, un, un signo lingüístico, ¿no? A un determinado objeto, en este caso haciendo uso del signo lingüístico. Entonces, podría, como, así como nosotros tenemos perro en español, a este animal cuadrúpedo que ladra de 4 patas, en inglés es dog, ¿verdad? Bien. Y en otros idiomas, claro, está determinado con otro significante, ¿no? Llamados de otra manera, puesto que precisamente esta característica es lo que hace que sea así, ¿no? Que sea arbitrario. Bien, la linealidad hace referencia, recuerden chicos, hace referencia, digamos, a la sucesión en el tiempo. Así pues, la misma palabra linealidad u otra palabra, inmutabilidad o principio, es una sucesión de fonemas que también al momento de expresarlas, al momento de decirlas o escribirlas, se expresan en orden, uno tras otro, ¿verdad? Si no, no podríamos entendernos. La inmutabilidad. Ya, la inmutabilidad y la mutabilidad eran complementarios también. La inmutabilidad se refería a que no habrían cambios, digamos, en el signo lingüístico en el transcurso del tiempo, ¿no? Es decir, de un día para otro, perro no puede ser conocido, o sea, lo que conocemos como perro no puede ser conocido como un caballo, ¿no? O un nombre inventado, por ejemplo. Esta característica se le conoce como la capacidad sincrónica, porque no cambia en el tiempo, ¿saben? Mientras que tenemos la mutabilidad que por antonomasia se podría decir que sí varía el signo lingüístico a través del paso del tiempo, porque es una característica, digamos, normal dentro de las lenguas, ¿no? Que en el transcurso del tiempo muten, cambien algunas palabras, formas de poder comunicarse. Así, por ejemplo, no sé si ustedes habrán leído El Quijote, Thais, Luis Alfredo, ¿conocen El Quijote? Si lo han leído o no lo han leído, pero si tienen alguna referencia sobre ello. En El Quijote, escrito por allá el año 1600 aproximadamente, Cervantes nos cuenta la historia pues de un señor de avanzada edad que al leer muchos libros de caballería pues digamos que se trastorna un poco, se vuelve un orate y empieza a actuar, ¿no? Como si él fuese un caballero medieval, ¿no? Y digamos que el Quijote Cervantes contextualizó la obra en su propia época, ¿no? O sea, en la época de los años 1600 por allí. Mientras que hizo que su personaje actuase como si estuviese en la época más medieval, incluso 2 siglos antes aproximadamente.
Entonces, cuando en la lectura leemos que el Quijote, Alonso Quijano, el Don Quijote, se expresa de unas maneras, digamos, apoteósicas, intrigantes, interesantes, muy destacadas, su forma de hablar muy caballeresca, hace pues de que al comunicarse con sus, sus allegados o las personas normales de la época, estos lo vean como que extraño, ¿no? Está loco, porque no está hablando de una manera que es conocida para la época, está hablando como si estuviese 2 siglos anterior. Eso nos habla un poco porque, por ejemplo, él se expresa diciendo, este, pues que vuestra fermosura me embeleza el alma, por ejemplo, ¿no? Entonces hace como cambios sintácticos de la oración, como lo vemos actualmente también. Y, por ejemplo, utiliza la palabra fermosura, eres un ser fermoso, ¿no? Antes el fonema F, ¿no? En vez del fonema H. Y bien, eso es un ejemplo claro de cómo el signo lingüístico, además de la lengua, es mutable, pues, ¿no? Bien. También nos hemos introducido al campo de la semántica. En el campo de la semántica vamos a ver temas como, por ejemplo, la homonimia, ¿no? La polisemia, que vamos a ver en la clase de hoy. La semántica es el estudio, ¿no? La ciencia que estudia, digamos, el significado de las expresiones, ¿no? Que utilizamos. Aquí resalta bastante la expresión significado. Y el día de hoy vamos a ver las relaciones semánticas, ¿no? Que se inscriben precisamente en el campo de la semántica. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, vamos a identificar tipos de relación semántica. Principalmente hoy me quiero enfocar en la homonimia y la polisemia. Posteriormente vamos a hablar de la antonimia, la sinonimia, la paronimia. También habrán oído, por ejemplo, de la hiponimia, hiperonimia, cohiponimia, ¿no? Son términos que debemos acostumbrarnos un poco, que familiarizarnos. Bien, y también vamos a diferenciar principalmente hoy la homonimia de la polisemia, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, Thaís, Luis Alfredo? No. Bien, gracias. Vamos a continuar. Bien. Ahí. Relaciones semánticas, el SEMA. Ya hemos visto en la clase anterior que es el SEMA, vamos a retomarlo nuevamente. El SEMA, dijimos, era el rasgo mínimo del significado, la mínima unidad poseedora de significado que conforma el significado, ¿no? Tiene significado y conforma el significado de, pues, más amplio, ¿no? O varios significados de un significante, ¿no? Que corresponde a un significante propios del signo lingüístico. Permite evocar el SEMA concepto de palabras, ¿no? Y diferenciarlas mentalmente, ¿no? Estas unidades portadoras de significado hacen que las palabras se diferencien de otras y es así que nosotros podamos interpretar su significado y no confundirlas, porque, por ejemplo, comparten muchos semas en común, la palabra cuaderno con la palabra libro, ¿no? Ambos sirven para estudiar, ambos se asocian a colegios, institutos o universidades, dan información, ¿no? Contienen información, pero también hay semas diferenciadores, como por ejemplo que uno tiene información impresa y otro es información escrita, ¿no? Uno puede tener adheridos imágenes impresas, mientras que otro no, está en blanco. Son semas que hacen que nosotros diferenciemos significados, palabras de otras, ¿verdad? Para eso también nos ayuda el diccionario. El diccionario contiene pues los significados de los distintos
las distintas palabras, ¿no? Precisamente contiene los semas. Bien. Surge un término como es el campo semántico, que es el conjunto de las palabras o expresiones que comparten semas. El campo semántico, digamos que engloba, ¿no? Aquellas palabras o expresiones que tienen significados similares. Por ejemplo, si mencionamos el campo semántico recipiente, viene la taza, el vaso, no sé, pienso otro recipiente, una jarra, por ejemplo, ¿no? Recipiente. Vienen a ser palabras dentro de un campo semántico. Perdón, recipiente viene a ser el campo semántico y las palabras dentro vienen a ser taza, vaso, ¿verdad? Esta taza y este vaso, mejor dicho, el recipiente, tiene semas comunes y semas diferenciadores. Allí tenemos que lo que está en rojo son semas diferenciadores, como por ejemplo la taza está de vaso, perdón, estoy hablando, la taza es de loza, mientras que el vaso es de vidrio. La taza tiene asa y el vaso no tiene asa, ¿no? Son semas que nos diferencian, pero pese a ello pertenecen al campo semántico del recipiente. Bien. Luego tenemos el contexto y la situación. Aquí nos introducimos de lleno un poco en términos de contexto y situación. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué entienden por contexto? ¿Qué entendemos por contexto? Por allí habrán oído, por ahí habrán escuchado los términos contexto político, ¿no? En el actual contexto político no es posible que se den las elecciones. En el actual contexto económico, pues estamos sufriendo muchas pérdidas por la pandemia. Por ahí se me ocurre. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué es contexto? Los ¿Es como escucho. significado? Ya, asocias contexto a significado. Bien, ¿alguna otra opinión por allí? Bien, vamos a tomar la palabra contexto y referirnos a los significados específicos. Contexto tiene un significado para el ámbito lingüístico y uno que podemos usar normalmente, ¿no? En lo social, digamos, contexto se remite, pues, a las circunstancias, al conjunto de circunstancias, digamos, referidos a una situación, una persona, ¿verdad? Y que permiten explicar precisamente la misma situación o las mismas circunstancias en las que se está desarrollando algo. Así, por ejemplo, contexto político se refiere a aquellas circunstancias que se están dando en un momento determinado relacionado precisamente a la política que permiten explicar, entender la situación actual. Mientras que, por ejemplo, contexto en lo lingüístico son aquellas expresiones, aquellos recursos lingüísticos que pueden preceder, incluir o seguir palabras u expresiones u oraciones para poder entenderlas, para poder, digamos, ponerlas en contexto, para poder interpretarlas de manera correcta. ¿Bien? Así también precisar su significado. Y allí tiene relación lo que dijiste, Thais, que contexto se relaciona con significado, al menos en el ámbito lingüístico. Bien. Bien, ¿qué nos dice? Que el contexto permite aclarar el sentido de ciertas expresiones imprecisas y confusas. Esto va para ambos. El contexto y la situación permiten aclarar el sentido de ciertas expresiones imprecisas y confusas. Ojo, estamos en el ámbito lingüístico. Entonces, eso quiere decir que hay ciertas expresiones que son imprecisas y que me confunden. Bien.
El contexto, que vendría a ser el entorno lingüístico, es lo que nos permite determinar el significado, ¿ok? Interpretarlo. Lo vamos a ver en un ejemplo, un momento. Mientras que la situación, conocido como entorno extralingüístico, digamos que viene a ser el factor real, la situación en sí, la circunstancia en la que se encuentra el hablante, ¿no? Y esta se relaciona en, digamos que se expresa en tiempos, digamos que en los modos de lenguaje, como puede ser el modo, el tiempo y el lugar, el modo y el tiempo, ¿bien? Vamos a tomar el ejemplo. Allí dice, le agrada la salsa de tomate. Bien. Esta expresión utiliza, digamos, el recurso del contexto, es decir, del entorno meramente lingüístico. Con lingüístico, pues nos referimos a que está escrito, ¿verdad? Y tiene semas y signos lingüísticos, ¿verdad? Bien. Es decir, hace uso del contexto para que nosotros entendamos lo que nos quiere decir. Porque si dijera tan solo le agrada la salsa, estoy cayendo en una ambigüedad, ¿no? En una confusión. Porque le puede agradar o el emisor se está refiriendo a la salsa de qué, salsa de baile o salsa de comida, ¿no? Entonces estamos ante una confusión, una imprecisión, algo indeterminado, confuso, que no permite bien que establezcamos una relación de comunicación. Entonces, si hacemos uso del contexto en la palabra hablada o en la palabra escrita, entonces decimos, le agrada la salsa y al siguiente, seguido ponemos de tomate, ¿no? Estamos especificando, estamos contextualizando la oración, la expresión para que podamos entendernos. Allí estamos haciendo uso del contexto del entorno lingüístico, ¿ok? Luego, para entender la situación, dijimos que la situación era el factor real, la circunstancia del hablante. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder entender y tal vez no tengamos, no tengamos a la mano alguna expresión de contexto que haga uso del contexto, es decir, del entorno lingüístico, entonces el entorno extralingüístico, es decir, lo real, nos va a ayudar a poder entender. Es así que si tenemos la expresión le agrada la salsa y no tenemos contexto, digamos, no nos dice, oye, le agrada la salsa de tomate o le agrada la salsa de bailar, pues la situación nos podrá ayudar a determinar qué es lo que nos quiere decir de determinada persona, ¿no? En determinada situación, en determinado contexto. Bien, por ejemplo, le agrada la salsa y la situación es en lugar, en una pista de baile, por ejemplo, en modo, podemos referirnos al ritmo de un baile y en el tiempo puede ser la noche. Si nos encontramos, por ejemplo, en una pista de baile o en una discoteca o en una reunión, una fiesta, entonces si a mí te dice le agrada la salsa, pues no se va a remitir, no te vas a remitir a que te estás refiriendo a la salsa de tomate, ¿verdad? Entonces, es esto la situación, lo que te rodea a ti como entorno extralingüístico dentro de una comunicación. Extralingüístico precisamente se refiere a aquello que no precisamente va a hacer uso de las palabras para poder ayudarte. En la otra expresión, la misma expresión, le agrada la salsa, podemos estar en la situación de lugar, por ejemplo, en tu cocina, ¿no? En la casa, y el modo es pues precisamente probar la salsa de los tallarines, por ejemplo, y el tiempo pues una hora más o menos del almuerzo. Entonces la situación te ayuda a que la persona que diga le agrada la salsa se está refiriendo a que le agrada precisamente la salsa de tomate. Bien, me está avisando el Zoom que nos queda 10 minutos. Vuelven a entrar, por favor, ni bien terminada la clase. Gracias. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta sobre el contexto y situación? Thais, Luis Alfredo.
Bien. Entonces tenemos que el contexto es el entorno lingüístico, la situación en el entorno extralingüístico. El contexto nos ayuda dentro de la misma expresión, con otras palabras, a entender lo que nos quiere decir, mientras que la situación es el factor real, ¿no? Las circunstancias del hablante. Las circunstancias, pues, son las características que nos ayudan a poder identificar una determinada situación. Bien, prosigamos. Significado y sentido están relacionados a la semántica. Ya conocemos un poco sobre el significado, que es un plano del signo lingüístico. Recuerden, el otro plano es el significante. El significado es un plano del signo lingüístico que está conformado por semas, es decir, los rasgos significativos. Bien. Y tenemos al sentido. El sentido. Eso nos remite, por ejemplo, a los sentidos, ¿no? El sentido del gusto, del tacto, de la vista. Por ahí podrían recordarse tal vez, digamos, el concepto. Pero, ¿qué nos quiere decir sentido en lingüística? En lenguaje. Bien, sentido se relaciona con el uso que le damos nosotros al lenguaje, es decir, con la intención que tengo yo al dirigirme a una persona, a un grupo, etc. Por ejemplo, tenemos dos sentidos, lingüísticamente hablando, el sentido denotado y el sentido connotado. Habrán oído tal vez escuchar de esas dos palabras, lo connotado y lo denotado, ¿verdad? Denotativamente, connotativamente, son términos y expresiones que usualmente están muy ligadas al ámbito académico, ¿correcto? ¿Qué quiere decir sentido denotado? Sentido denotado se refiere al significado real, objetivo, a lo que verdaderamente significa una determinada palabra, determinada expresión, por ejemplo. Bien, en la diapositiva nos dice que son significados del diccionario en su primera acepción. Cuando tú buscas una palabra en el diccionario, encuentras probablemente dependiendo de la palabra, varios significados, ¿verdad? El primer significado que aparece en el diccionario es, por convención, pues, el significado denotativo de la palabra, ¿no? En su primera acepción, por así decirlo. Luego, más abajo ya vienen los significados figurativos, es decir, los significados connotativos, pero ahorita lo vamos a ver. Un ejemplo del sentido denotado viene a ser la expresión esa ave está volando en busca de alimento. Vacunaron al perro bravo contra la rabia. Le diagnosticaron una lesión grave en la cabeza a determinada persona. Esa máquina de coser es moderna, ¿no? Estamos hablando, haciendo uso de términos que tienen en el diccionario su primera acepción. Si vamos a máquina de coser, pues obviamente se refiere a un instrumento tecnológico, ¿no? Que me sirve para coser y no tiene significado mayor que ese en esta expresión. Luego nos vamos al sentido connotado. Por contrario, mejor dicho, por complemento, a ese significado figurado y subjetivo de las palabras y expresiones. Como dice aquí, depende de las circunstancias e intención del hablante. El sentido denotado también, digamos, depende de las circunstancias e intención del hablante, pero en el sentido connotado se hace más énfasis en esta característica. Así pues, tenemos en los ejemplos, Cristina estuvo volando en clase de química, ¿no? En el anterior ejemplo, por contraparte, esa ave está volando en busca de alimento, pues sabemos que las aves efectivamente tienen la capacidad de volar, ¿verdad? Mientras que Cristina no, efectivamente, es una persona, no puede volar. Se está refiriendo a otro significado. Está, digamos, adheriendo a la expresión un significado denotativo. Quiere decirme otra cosa, no quiere decirme que efectivamente está violando las leyes de la física y está volando, sino que pues no entiende, no está entendiendo. Está volando su cerebro, está en otra parte, su pensamiento, su imaginación, está en otro lado. Es por eso que está volando en clase de química.
En el siguiente ejemplo, se comporta como el perro del hortelano. Aquí está haciendo, incluso está haciendo, utilizando una figura literaria, ¿no? Aparte de la comparación, está haciendo referencia al perro del hortelano, que es parte de una fábula. Bien, entonces, se está comportando como el perro del hortelano, se refiere a que está siendo egoísta, ¿no? Está comportándose como el perro, ¿no? No come ni deja comer. Es egoísta. Eso es lo que nos quiere decir. Luego, Diego es la cabeza del grupo académico. Diego es la cabeza, efectivamente, ni biológicamente ni físicamente hablando, se puede referir a una cabeza real, concreta, ¿no? Se está refiriendo a que figurativamente, connotativamente, Diego es el líder. Mientras que en el último ejemplo, corre como una máquina, se refiere a que precisamente haciendo uso o como conociendo ya el sentido denotado de la palabra máquina, potencia, se le puede adscribir a la máquina potencia, tecnología, ¿verdad? Máquina, motor. Ese atleta corre como una máquina, parece algo tecnológico, un motor, es veloz, rápido, ¿no? A eso es que se refiere. Bien, hasta ahí estamos claros, nos entendemos. Thais, Luis. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien, espero estar siendo bien claro porque voy a solicitar su participación. Ok, ya, continuemos. Quedan 2 minutos y medio. Bien. Ya, vamos a entrar a las relaciones semánticas tal cual. Los términos que hemos visto como denotativo, connotativo, contexto, situación, son términos que obviamente se asocian a la semántica. Y más términos, por así decirlo, que se asocian al campo de la semántica, son los que ven en pantalla. La polisemia, la homonimia, la paronimia, la sinonimia, la antonimia y la ambigüedad. Vamos a revisar hoy dos, en principio, polisemia y homonimia. Dada la extensión y dado, digamos, la complejidad de estos dos modelos, estas dos relaciones semánticas, pues nos va a tomar el tiempo para explicarlo. Por lo tanto, las consiguientes, las subsiguientes relaciones las veremos en la próxima clase. Vamos a empezar con la ambigüedad. ¿Quién me puede decir qué es ambiguo? Thais, Luis Alfredo. ¿Qué es lo ambiguo? ¿Puedes repetir de nuevo, porfa? Sí, estamos dentro de las relaciones semánticas y vamos a tocar la última de ellas. Es la ambigüedad, ¿no? Pero para, digamos, no entrar directamente al ámbito lingüístico, por allí tal vez me pueden decir qué entienden ustedes, qué entendemos por ambigüedad. Bien, falta poco de un minuto. Mientras me responden, los espero para la sesión a continuación. Ya bien, Thais. Entonces, queda menos de un minuto y entren, por favor, yo los espero para continuar la clase.